¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido nuevamente aquí a Retratos de Ciudad. Luciano y yo los saludamos especialmente. Hoy vamos a compartir un programa con un señor que tiene algo de coleccionista y algo de mecenas. Una actividad del mecenazgo casi olvidada en esta época, en este andar del siglo XXI. Le proponemos un retrato de Juan Carlos de Ambrogio, un rafaelino que desde hace una importante cantidad de años tiene en el interior del país una galería de arte, Arus, y desde allí apoya artistas plásticos argentinos, artistas plásticos rafaelinos. Compartimos el retrato. Es un amigo incondicional, es un amigo leal. Supo, desde la Galería Arus, crear un espacio que Rafaela no tenía. Siempre traté de aprender lo máximo que podía. Juan Carlos de Ambrogio nació en Lehmann el 5 de enero de 1935. Fueron sus padres Camilo José de Ambrogio y María Arró. Del matrimonio nació también Teresita, hermana menor de Juan Carlos. Éramos una familia muy chiquitita, mi mamá, él y yo, porque había faltado mi papá. El recuerdo más marcado era que era espantosamente tímido. Teníamos una casa con un patio muy grande lleno de plantas frutales. Ahí jugábamos al tenis, a las bochas. Corrían carrera en bicicleta con un primo. Y bueno, se enojaba cuando me buscaba para jugar y yo por ahí había desaparecido, me había ido a la casa de alguna compañera o algo, se enojaba. Pero todo fue lindo en aquel tiempo, de la niñez, de todo. Su padre, don Camilo José, tenía una carnicería en su pueblo y cuando Juan Carlos contaba apenas 2 años de vida, enfermó y falleció. Mi mamá tenía un carácter muy especial que lamento no haber heredado. Según dicen, heredé el de mi padre, que murió cuando yo tenía 2 años. Pero era bastante violento, más o menos como el mío. En cambio, mi madre era toda paz, toda paz. La madre tuvo entonces que hacerse cargo del comercio y de la crianza de sus 2 hijos muy pequeños. Éramos compañeros, porque te digo, éramos nosotros 2 solitos con mi mamá y peleábamos mucho de chicos. Después ya no. Juan Carlos realizó su educación primaria en su pueblo natal, en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento. Luego, durante los 2 años siguientes, estudió en el Colegio 25 de Mayo en Rafaela. No recuerdo haber aprendido nada, esa es la verdad. Precisamente por la timidez. Sí, porque no me animaba a preguntar, porque no, lo que no entendía, porque no... sí, fue... Tanto eso como los 2 años siguientes estudiando contabilidad me resultaron más o menos igual. Podría decir, o siempre digo, terminé esos años y era un burro total. Recuerdo que cuando hacía dibujos en la escuela, hasta que no estaban hechos perfectos, no los dejaba. De ahí debe haber nacido su pasión por la pintura, pienso. Porque nunca supe, porque él me lo haya dicho, que le gustaba la pintura, los cuadros y todo eso, recién cuando
empezó con la galería, yo supe todo lo que le gustaba. A los 15 años comenzó a trabajar en el frigorífico Rafaela. Conservó este empleo durante 4 años. Luego ingresó a un comercio local, Perfumería Oliveras, empresa en la que permanece aún hoy, después de 55 años. Yo soy un producto de los amigos, de toda la gente que me rodeó después, de la que estuvo cerca, de la que pude aprender, de cuando fui más consciente respecto al carácter de mi madre, de mi familia y sí, los amigos. Marta Sóboli, a Maribel Quisbalsaña, a María Inés Carena y Oscar, a Virgilio Cordero, toda gente, incluso amigos allegados, el dueño de acá del negocio Jaime Oliveras, Luis Remonda, Juan Carlos Remonda, fueron todo un grupo que me recibió, me trató como un igual, y yo no me sentía un igual, esa es la cuestión. El gusto por el arte y una gran empatía nos unió a Juan Carlos. Y así fue creciendo una gran amistad que se fue extendiendo con el tiempo y compartiendo no solo temas de arte que dominaba con gran sabiduría y que domina con gran sabiduría, sino compartiendo temas de la vida diaria como es política, deporte, cine, lecturas, y en ese compartir vamos nutriéndonos. Nuestra amistad con Juan Carlos tiene una antigüedad de unos 35 años. Cuando digo nuestra, no pertenece exclusivamente a María Inés, que es mi esposa, y a mí, sino que incluye a mi hija, mi yerno, mi nieta y muchos de los afectos que vienen a esta casa. Nació en rueda de amigos, charlando, se fue acentuando y hoy podemos decir que pertenece a nuestra familia. Y es verdad, lo que empezó como un juego, como una curiosidad, se transformó en una obsesión, pasión, no sé. Con Juan Carlos me une una amistad que tiene no menos de 40 años, o sea que compartimos una buena parte de nuestras vidas, sobre todo a través del diálogo, ¿no? Y el diálogo que tiene que ver con las artes visuales, con la pintura sobre todo, que es lo que a mí me ha apasionado buena parte de mi vida y que a él lo sigue apasionando desde que compró su primer cuadro. Y digo esto es importante porque probablemente es la persona con la que más años llevo hablando de un tema recurrente que es la creación a través de la actividad pictórica. Eso se ha mantenido en el tiempo, no ha decrecido, al contrario, venimos viejos y cada vez tenemos más furia para algunas cosas, lo cual es sorprendente. Juan Carlos y yo tenemos una amistad de muchos años. Nos une las lecturas, nuestras charlas sobre esas lecturas y sobre todo ese amor al arte que Juan Carlos ha sabido cultivar y que ha contribuido a que yo también me enriquezca. Juan Carlos ha hecho un camino muy importante en el plano del arte. Es realmente magnífico y yo lo respeto profundamente por eso. Juan Carlos supo desde la Galería Arús crear un espacio que Rafaela no tenía y ese espacio
concentró gente que gustaba del arte y gente que fue gustando del arte, de manera que Juan Carlos, digamos que no fue egoísta, sino que le dio la mano a todos para que pudieran llegar. Los alumnos de los talleres, los alumnos de los institutos de arte, tuvieron la oportunidad de hablar con Alonso, de hablar con el dibujante Sabat y con tantos otros pintores, ¿no es cierto? Cosa que no se da habitualmente en las grandes ciudades. Juan Carlos hizo sus pasitos poco a poco y llegó ahora a ser miembro del Fondo Nacional de las Artes. Para Rafaela es un lujo y para él una meta realmente cumplida. Él se ha rodeado de afecto porque es muy afectuoso y la gente lo respeta. Yo he estado en galerías en Buenos Aires que me han dicho, usted es de Rafaela, entonces usted conoce a Juan Carlos de Ambrogio. Quiere decir que Juan Carlos tiene un espacio, no solo en Rafaela, sino tiene un espacio en el ámbito de la pintura también fuera de Rafaela. Juan Carlos y yo nacimos prácticamente al mismo tiempo, hace ya muchos años, pero en realidad lo conocí recién en nuestra primera juventud, cuando nos reunió el Instituto Cambridge con la teacher Roca. Ahí fuimos un muy lindo grupo, hermoso grupo, del cual ya muchos integrantes desaparecieron. Yo recuerdo a Gueto Remonda, a Juan Carlos Armando, a Sarita Berta, de los que seguimos, además de Juan Carlos y yo, están unos primos míos, Elisita Cordera y Santiago Olivero. Fueron hermosos momentos que sirvieron para que se inicie una amistad que con el paso del tiempo se fue cimentando por apreciar las cualidades, las aptitudes de cada uno de ellos. En el caso particular de Juan Carlos, ha hecho en mí tal efecto que a él ya se lo he dicho y lo voy a repetir ahora. Juan Carlos es el hermano varón que yo hubiera querido tener. Yo valoro en él muchas condiciones, las enumero, digamos, sin un orden de prioridades. Una es la enorme capacidad de trabajo responsable. Otra, la humildad, la gran humildad de Juan Carlos. Otra cualidad es la lealtad. Es un hombre realmente leal. La generosidad y lo que posiblemente convoque hoy o llame más la atención, que es su exquisito buen gusto, que es un buen gusto innato. En 1974, le propuso al dueño de Perfumería Oliveras abrir una galería de arte aquí, en el interior de la Argentina. Así fue como en diciembre de ese año abrió sus puertas Galería de Arte Arus, ubicada en el primer piso de calle Belgrano al 174. La primera muestra fue una exposición colectiva de paisajes. Cuando se reformó el edificio que es la perfumería, esto que era una casa de familia quedó desocupada. Como en ese momento ya había, digamos, quebrado la resistencia de que compraba cuadros, tanto en mi familia o pensé que podía, y en ese momento era muy amigo de muchos pintores, podía contar con la posibilidad de hacer exposiciones y pensé, ¿por qué no en Rafaela que se puedan ver exposiciones que habitualmente se ven en Buenos Aires? Fue una cosa muy linda porque realmente algunos amigos pintores me mandaron sus cuadros y consiguieron de otros amigos y fue una cosa, vino mucha gente, claro, era una cosa extraña. ¿Quiénes estaban acá? Sí, los amigos que te nombré podría ser María Delfina, Mario Molfino, vivía el doctor Marchetti, Lucy, la señora, en fin,
vinieron pintores que exponían en ese momento. Vino Rufinengo, que vivía en Galvez, Supisichi, y otros que ahora ya se me escapan de la memoria. Y lo que realmente admiro de él es su espíritu persistente para conseguir lo que quiere, ¿no? Es un verdadero coleccionista yo alguna vez se lo debo haber dicho, con un grado bastante importante de obsesividad para conseguir la obra que quiere. Lo ha logrado infinidad de veces, porque yo conozco no toda la colección que tiene, pero buena parte de la obra, y conozco algunas anécdotas de cómo ha llegado a conseguir obras de algunos pintores argentinos, y que siempre me pareció admirable eso, y eso siempre se lo he dicho, y hasta en algún momento hasta se me ocurrió imaginar algo sobre eso, hacer alguna realización sobre lo que significaba un coleccionista. Creo haberle dicho con otras palabras que él seguramente las va a recordar mejor, ¿no? Pero eso es algo muy, muy especial de Juan Carlos, que siempre me ha sorprendido y que he admirado. Juan Carlos es un amigo con quien sentimos el regocijo del encuentro. Es un amigo incondicional, es un amigo leal, es un amigo generoso, desinteresado. Es un amigo que podríamos decir que es el amigo del alma. Con Juan Carlos nos conocemos hace más de 40 años y nos conocimos no a través del arte, como sería lo previsible, sino que nos conocimos jugando tenis, en el lawn tenis. Y bueno, después derivó esa amistad también. Estábamos en el taller de pintura, el taller municipal de pintura con Fertonani, y Juan Carlos, si bien nunca pintó, se empezó a relacionar también con nosotros y continuamos la amistad a través de todos estos años, teniendo ambos la seguridad de que él está y yo estoy. Somos muy, pero muy amigos. Qué sé yo, es una amistad que trasciende muchos límites. Después, Juan Carlos empezó a gustarle el arte, a comprar obras de artes. Yo en el año 71 abrí la primer galería de arte, anterior a Arús, que tuve durante 2 años, y ahí, bueno, Juan Carlos me presentó a la gente que él conocía en Santa Fe, y yo fui conociendo muchos artistas y críticos que también le presenté a él, y fuimos tejiendo una red de amigos entre los críticos de artes y los artistas, los maestros del arte argentino, que nos fueron acompañando en todos estos años. Después yo me fui 2 años, y cuando yo cerré arte, cuando vuelvo abre Arús. Arús está desde diciembre del 74, y yo lo acompañé aquí al principio un tiempo. Después empecé a trabajar en cultura en la municipalidad, pero la relación fue una breve relación laboral, digamos, pero siempre continuamos con nuestra amistad. Y desde el año fines de los 90 me hago cargo de su colección de arte. Pasó el tiempo y por la galería desfilaron grandes maestros de la pintura argentina, los artistas y sus obras. Podemos mencionar a Artemio Alicio, Carlos Alonso, Julio Barragán, Nieves Barragán, Carlos Coroto, Miguel Dávila, Alberto del Monte, Fernando Espino, Teresio Fara, Ernesto Fertonani, Leónidas Gambartes, Juan Grela, Miguel Ocampo, Pedro Ponvergés, Fernando Prada,
Norberto Russo, Ricardo Supisiche, Eugenia Cincione, entre tantos otros. Primero hay muchos pintores que tengo una gran admiración. De nombrar a uno estoy como haciendo una diferencia y no es esa lo que yo pienso. Tengo una extraña simpatía o atracción por la obra de Supisichi, probablemente porque fue con el primer pintor, que ya era famoso, que empiezo a hablar de pintura. Y como estaba en Santa Fe, y yo iba casi toda la semana a Santa Fe, siempre un día nos juntábamos, y la obra de Supisichi siempre me apasionó porque de alguna manera era como si yo fuera escritor, yo hubiera querido ser así, en una obra austera, seca si se quiere, pero muy metafísicamente muy importante. Sigue siendo el pintor que empiezo prácticamente mi colección con obras de él, o de Matías Molina, que eran muy parecidos. Y es una obra que me sigue interesando de la misma manera. Una vez otro pintor, que era amigo de él y después fue también amigo mío, como Ernesto Farina, después de un tiempo largo que le había comprado un cuadro, me preguntó, ¿y cómo se porta el cuadro? Yo lo tuve que mirar un rato porque no entendía qué me decía. Dice, lo que sucede es que usted cambia todos los días y el cuadro no. Si el cuadro es muy bueno, le va a seguir gustando. Si no, va a perder interés. Y es verdad eso. Cuando yo digo que tiene una gran capacidad de trabajo, me baso no solo en lo que fui viendo a lo largo de estos muchos años de nuestra amistad, sino que yo recuerdo que cuando lo conocí, que éramos realmente muy jóvenes, las empresas de la ciudad invitaban tanto a él como a mi primo Santiago Olivero, los requerían como empleados. Cuando finalmente Juan Carlos recala en la empresa a la que pertenece, es tal su responsabilidad, su dedicación, que la trayectoria hace que se convierta en el indiscutible hombre de confianza y el segundo en el orden de jerarquía, es decir, inmediatamente después del propietario de la firma. Creo que eso habla a las claras de una enorme capacidad de trabajo a la que se une toda la actividad que después comienza a desarrollar en materia de arte. Yo conozco al señor Juan Carlos de Ambrogio, y digo señor en el más cabal de los sentidos. Me van a entender por qué. Desde hace bastante tiempo, como todavía nos conocemos en Rafaela, asistimos a lugares, a los mismos lugares, a los mismos encuentros, frecuentamos lugares iguales con lugares, entonces la gente se conoce de ese modo. Pero comencé a ser su amiga, o por lo menos empecé a conocerlo más profundamente. No sé si tengo la categoría de amiga realmente, pero empecé a conocerlo más profundamente. Hará unos un par de años, cuando yo integraba un grupo de proteccionistas de mascotas, de perritos, animales abandonados en la vía pública, y en estas
aventuras y desventuras que teníamos en estos dramáticos encuentros que solían ocasionar problemas, me vinculé con Juan Carlos de Ambrogio y encontré una persona que, además de tener una actitud piadosa, generosa con respecto a esta situación que se creaba en la ciudad con las mascotas, los animales que la gente tiene la mala costumbre de abandonar, me encontré con una persona reflexiva y realmente con una persona que sabía escuchar los problemas, que entendió que esa cuestión es un problema, que no necesitábamos llegar a ninguna situación o ningún problema o alguna situación dramática de muertes o de cuestiones así muy extremas como para entenderlo, que había que tratarlo el problema. Y Juan Carlos encara esta cuestión con una actitud tan reflexiva, tan en busca de soluciones positivas, austeras, medidas, y sabe escuchar tanto que realmente me llamó la atención la forma en que él da su apoyo constante a estas cuestiones que a muchas personas les parecen domésticas o que encara un grupo de gente loca que no tiene otra cosa que hacer, cuando es una cuestión a la que hay que atender. Menor, posiblemente, sí, lo entiendo, porque no todos estamos obligados a amar a los animales. Y siento que es algo que tampoco comprendo en la gente. Creo que hay maneras de poder ser más solidarios, generosos con los animales. Y si vos ves o analizás simplemente que hay gente que abandona perros recién nacidos, no es para ser muy optimista respecto al género humano. Que los hay, fantásticos. Creo que si no fuera así, el mundo ya no existiría. Pero también creo que se podría trabajar para que las cosas fueran de otra forma. Los perros son para los viejos, para los chicos, para todos, una compañía muy especial. Perros, o gatos, o caballos, o cualquier animales en general. Hablar de Juan Carlos es hablar de un tipo que siempre se brindó a los demás, sobre todo a los artistas, que era que es lo que a él le gusta y apasiona, el arte. Muchos artistas encontraron en él un verdadero mecenas, algo que ya no es común en esta época. Ha ayudado a muchos artistas económicamente y ha hecho trascender a otros a través de publicaciones que fueron importantes y que también a él le representaron un gran sacrificio económico, pero que lo hizo por sus amigos para hacerlos trascender, para que su obra perdure. Y desde Arus ha tratado siempre de apoyar no solo a los maestros, sino también a los rafaelinos. Los rafaelinos han tenido en Arus un espacio donde exponer, donde dialogar, donde aprender, porque a través de las exposiciones muy importantes, de maestros muy importantes,
Creo que se brindó a los artistas y a la comunidad una posibilidad que no se brinda en todas las ciudades, tener un espacio en el cual se pueda ver arte del nivel más alto. Juan Carlos también fue siempre muy generoso con el Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes se abrió con su colección. El museo no tenía patrimonio como para completar esas salas tan amplias que tiene, y él brindó generosamente su colección, esa y muchas otras veces, con exposiciones temáticas que se hacían. Su colección siempre está a disposición de lo que se necesite para contribuir a la cultura de la ciudad. Juan Carlos fue también el primero que pagó facturas del Museo de Bellas Artes cuando de pronto necesitábamos hacer un catálogo importante, y Juan Carlos, bueno, siempre le decíamos: Juan Carlos, tengo una factura, ¿la podrás pagar? Y ahí estaba Juan Carlos pagando la factura. En realidad nuestra relación empezó hace 14 años. Nos conocimos, trabajamos juntos en Perfumería Oliveras, y ahí nos conocimos. Bueno, yo hace más de 20 años que trabajo en la perfumería. ¿Y cómo es él? A ver, siempre le digo que es medio gruñón, es una muy buena persona, es muy solidario, muy sensible, a veces demasiado. Con el tema de la galería, de los cuadros y demás, la verdad que trabaja y trabajó mucho y lo sigue haciendo. Y bueno, es muy aplicado, muy prolijo, mucho más que yo, por ejemplo. Y con el tema de los animales, que para mí siempre fue en mi vida una parte muy importante, para él lo es también, así que bueno, me apoya mucho, me ayuda mucho en todo eso, con los animales de la calle y demás. Y sí, es como cuando vos decís: esta es la persona que yo esperaba encontrar. Fue así realmente. Toda esa relación generosa que él ha tenido siempre con el mundo del arte le valió hace unos pocos años que el Fondo Nacional de las Artes lo nombrara delegado. Ser delegado del Fondo de las Artes es realmente un honor, porque ser elegido en una región como representante de la institución más importante que hay a nivel nacional, oficial, digamos, en el terreno de las artes. Juan Carlos es delegado para la región, y bueno, yo creo que además de brindar un servicio, es un reconocimiento a su trayectoria, a su generosidad, a lo que él es. La amistad que transito con él y que dije antes que he podido dialogar y pensar puntos de vista durante 40 años respecto al arte, no es solamente referido a la pintura, porque también nos duele la Argentina que no fue la que nos gustaría que sea, y también tenemos algunos sueños utópicos para ver un país mejor que, no sé, espero poder llegar a verlo tanto él como yo, ¿no? Es un tema que nos apasiona también. Y al empezar a comprar cuadros, te podría decir que jugó también otra circunstancia. En ese momento yo tenía 30 años, menos. Y yo veía que la gente que era un empleado como yo, al llegar al fin de su trayectoria laboral, primero, en una época la jubilación la cobraban 2 meses antes de morir, porque la llevaban de tal manera que no le pagaban a nadie. Y en ese momento yo sí pensé: ¿qué va a pasar cuando me toque a mí? Si yo tengo que depender de una jubilación, voy a tener pocas posibilidades de hacer cosas que me gustan. Eso sigue siendo real. Absolutamente.
todos los gobiernos, todos le han robado la plata a los jubilados, a gente que hizo el país, que está vieja, en muchos casos enferma y que no tiene defensa. Lo que el país le hace a los jubilados es de un país que no tiene dignidad, no de las personas, sí de los gobiernos. Eso es para mí terminante y absoluto. No, y sigue siendo eso también fuera de... Todos pensamos eso. Yo tengo 46 años y yo pienso, ¿qué voy a hacer? Claro. Vos te ponés a pensar, bueno, No. ¿qué recursos vamos a, Claro. ¿qué vamos a generar? ¿Qué va a pasar cuando tengas una jubilación de 700, 800 tenés pesos? que generar otra cosa. Porque hay que ser muy, muy indigno, vamos a decir, para pretender que la persona viva con ese sueldo o con esa jubilación. Lo que sería interesante pedirle a los políticos o exigirle a los políticos es que si se van a dedicar a esa actividad, primero vivan 5 años con el sueldo de un empleado de comercio, o con el sueldo de una enfermera, o el de un albañil, o el de una cosa, de un empleado, de uno de los tantos empleados que... Si es capaz de vivir así, después le voy a respetar lo que pueda pensar. Es una muy buena persona fundamentalmente. Más allá de todo lo que haga después o deje de hacer, es un muy buen tipo. Esa es la realidad. ¿Por qué digo que Juan Carlos es humilde? Juan Carlos repite muchas veces o habla de la humildad de su origen, un origen casi campesino en el pueblo de Lehmann, donde fue huérfano de papá desde muy pronto. Y yo creo que esa humildad que es intrínseca, que nació con él, la supo mantener a lo largo de tantos años en que por sus méritos personales muchas otras personas olvidan el origen. En cambio, a mí me consta que cada vez que cosecha supongo que le dará mucha alegría cosechar afectos, imagino que también en la intimidad sentirá un orgullo legítimo por los logros, pero hay algo que es manifiesto. Juan Carlos siente pudor de ser el receptor de esas manifestaciones. Tomando los versos de Lima Quintana, en el que él dice que sabemos que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria como Juan Carlos. Siempre resulta atractivo conversar con un entrevistado, con un personaje, con alguien que recorre con nosotros las calles de la ciudad, descubrir un poco su historia, sus pensamientos, su vocación. Ha sido un verdadero placer para nosotros compartir este retrato con Juan Carlos de Ambrogio, no solamente de, sino con.